Y vamos a empezar en Hechos, capítulo 21, del 17 hasta el 36. Hoy voy a ocupar la versión NBI, que es la Biblia, es una traducción un poquito más actual, para que podamos entender mejor todo lo que está ocurriendo. El título es Llegada de Pablo a Jerusalén. Dice: cuando llegamos a Jerusalén, los creyentes nos recibieron calurosamente. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo y todos los ancianos estaban presentes. Después de saludarlos, Pablo le relató detalladamente lo que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Al oírlo, alabaron a Dios. Luego le dijeron a Pablo: ya ves, hermano, cuántos miles de judíos han creído y todos ellos siguen aferrados a la ley. Ahora bien, han oído decir que tú enseñas que se aparten de Moisés todos los judíos que viven entre los gentiles. Les recomienda que no se circunciden o que no circunciden a sus hijos, ni vivan según nuestras costumbres. ¿Qué vamos a hacer? Sin duda se van a enterar de que has llegado. Por eso será mejor que sigas nuestro consejo. Hay aquí entre nosotros 4 hombres que tienen que cumplir su voto. Llévatelos, toma parte en sus ritos de purificación y paga los gastos que corresponden al voto de rasurarse la cabeza. Así todos sabrán que no son ciertos esos informes acerca de ti, sino que tú también vives en obediencia a la ley. En cuanto a los creyentes gentiles, ya les hemos comunicado por escrito nuestra decisión de que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de carne de animales estrangulados y de inmoralidad sexual. Al día siguiente, Pablo se llevó a los hombres y se purificó con ellos. Luego entró en el templo para dar aviso de la fecha en que vencería el plazo de la purificación y se haría la ofrenda por cada uno de ellos. Cuando estaban a punto de cumplirse los 7 días, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo. Alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, gritando: israelitas, ayúdenos. Este es el individuo que anda por todas partes enseñando a toda la gente contra nuestro pueblo, nuestra ley y este lugar. Además, hasta ha metido a unos griegos en el templo y ha profanado este lugar santo. Ya antes habían visto en la ciudad a Trófimo, el efesio, en compañía de Pablo, y suponían que Pablo lo había metido en el templo. Toda la ciudad se alborotó. La gente se precipitó en masa, agarró a Pablo y lo sacó del templo a rastras, e inmediatamente cerraron las puertas. Estaban por matarlo cuando se le informó al comandante del batallón romano que toda la ciudad de Jerusalén estaba amotinada. Enseguida tomó algunos centuriones con sus tropas y bajó corriendo hacia la multitud. Al ver al comandante y a sus soldados, los amotinados dejaron de golpear a Pablo. El comandante se abrió paso, lo arrestó y ordenó que lo sujetaran con 2 cadenas. Luego preguntó quién era y qué había hecho. Entre la multitud, cada uno gritaba una cosa distinta. Como el comandante no pudo averiguar la verdad a causa del alboroto, mandó que condujeran a Pablo al cuartel. Cuando Pablo llegó a las gradas, los soldados tuvieron que llevárselo en vilo debido a la violencia de la turba. El pueblo en masa iba detrás gritando que lo maten. Bueno, este texto es realmente impresionante. Y bueno, nuestro deber es hoy que el Señor nos hable y escuchar lo que Dios tiene para decirnos.
a través de su palabra. El texto que leímos y sobre el que tenemos la santa tarea de predicar hoy es un texto en el cual podemos ver la gracia y la ayuda de Dios y ver cuestiones que son cruciales para entender cómo es que opera la iglesia de Dios ante una tarea que es innegociable, la tarea de llevar el evangelio, de predicar el evangelio a otras personas. Pero, en particular, cómo es que la iglesia se desempeña cuando tiene que predicar el evangelio frente a una oposición. Pero esta oposición no es cualquier oposición, sino que es la oposición de fanáticos religiosos que se oponen al avance del evangelio. Y tanto un grupo, la iglesia, como el otro, los fanáticos religiosos, tienen ciertas características definidas. Y si estudiamos estas características, podemos hacer una radiografía de nosotros mismos, una evaluación detallada para saber si estamos siendo verdaderamente discípulos de Cristo o si caímos en el engaño en el que caen las masas, convirtiéndose en seguidores ciegos de tradiciones de hombres que no pueden ser cuestionadas. Que hoy podamos traer nuestras vidas delante de Dios para ser transformados por su gracia desbordante. Como dijimos el domingo pasado, y creo que lo vamos a decir siempre, que Dios nos dé ojos para ver, oídos para oír, corazón para creer y voluntad para obedecer hoy. En los primeros versículos de lo que acabamos de leer, en el capítulo 21, del 17 al 20, nosotros vemos que Pablo está exponiendo su ministerio. Cuando llegan a Jerusalén, allí son recibidos por la iglesia. ¿Y cómo son recibidos? De una manera hospitalaria. Gratamente. Hermanos, tenemos que recordar que en Jerusalén se estaba celebrando una fiesta multitudinaria. La gente venía de todas partes del mundo. Así que no era fácil hospedar gente en ese lugar cuando no había capacidad para hospedar. Pero vemos una característica. La iglesia o los hijos de Dios son hospitalarios, aun cuando es difícil serlo. Así que tenemos que entender que cuando llegan, los hermanos los reciben. Y esta ciudad que estaba alborotada era un lugar en el cual difícilmente uno podía recibir a una multitud grande. Como habíamos estudiado, Pablo no viajaba con menos de 9 personas. Pero ¿qué hizo cuando llega a Jerusalén? La Biblia no dice absolutamente nada de qué es lo que hizo Pablo. Y saben, la Biblia es la palabra de Dios y toda la palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Y la Biblia, toda ella, es la palabra de Dios. Pero a veces la Biblia habla hasta cuando no dice nada. Y este es uno de esos casos. ¿Saben por qué? Porque Pablo estaba trayendo una ofrenda de las naciones gentiles por las cuales él estaba llevando a cabo su ministerio. Y él traía una ofrenda que era generosa. Pero cuando llega a Jerusalén, dice, es recibido muy afectuosamente por los hermanos, por Santiago y por los ancianos, pero no se dice nada de la ofrenda. El autor, que es Lucas, omite, no dice absolutamente nada de esto que estaba haciendo, o cómo se entregó, o cómo se distribuyeron los donativos. Esta omisión es una evidencia clara de que Pablo y su equipo se tomaban muy en serio el mandamiento de Cristo de que no debía saber nuestra mano izquierda lo que hacía nuestra mano derecha.
Así que sin dudas, esta obra se hizo, pero el silencio de la Biblia sobre el tema no hace otra cosa que evidenciar que estos hombres eran hombres humildes. Así que si nosotros estábamos esperando que aparezca la foto de Pablo entregando los bolsos, para después subir a las redes y publicar cuán buenos eran, no lo vamos a encontrar. No ocurrió. Esa foto Pablo no se sacó. Pablo, además, hace algo que nos parece bastante curioso. Pablo dio un informe de su trabajo misionero. Y esto es muy destacable porque además de ser humildes, Pablo se somete a la autoridad de los ancianos y de los líderes de Jerusalén. ¿Saben por qué? Porque nadie tiene autoridad si no está bajo autoridad. Nadie puede supervisar a otros si no se deja supervisar. Nadie puede aconsejar a otros si no es aconsejado por otros. La iglesia rompe los estereotipos del individualismo que tenemos. Nos lleva, o debería llevarnos, a vivir a una vida de codependencia unos con otros. Ahora la pregunta que debemos hacernos es, ¿nos gusta ser supervisados? Hay una actitud muy común que se ve en todos lados hoy en día, y es que las personas dicen, yo lo hago para Dios. Eso implica que no le tiene que dar explicaciones a nadie. Pero es exactamente al revés. Si lo hago para Dios, debo ser una persona dispuesta a dar cuentas y a dar informe de lo que hago para Dios. Una persona que actúa independiente de la iglesia no debería estar en un ministerio de la iglesia del Señor. Pablo no era una persona orgullosa, sino que él entendía la autoridad delegada de Dios en la iglesia. ¿Y qué hizo Pablo? Pablo presentó un informe. ¿A quién? A Santiago y a los ancianos. Fíjense qué curioso, no había ninguno de los 11 apóstoles que el Señor había dejado. Se habían ido todos a extender o a predicar el evangelio a otras naciones. Y se delegó la autoridad en Santiago, que era el hermano del Señor. Y los ancianos, una iglesia bíblica, está gobernada y dirigida por pluralidad de ancianos. Y estos ancianos eran a los cuales Pablo tenía que dar cuenta. Y Pablo llegó y empieza a explicar qué es lo que el Señor había hecho a través de su vida y qué produce este informe. Lo que produce es que glorificaron a Dios. Y acá vemos algo interesante. Que si alguien hace algo para Dios, verdaderamente el foco se saca de las personas y se glorifica a Dios. Cualquier cosa que hagamos buscando o tratando de exaltarnos a nosotros mismos, va a sacar el foco de la mirada en Dios. Y esto es algo contra lo que la iglesia debe luchar. Todo lo que hacemos en la iglesia debe exaltar y glorificar a Dios. ¿Saben por qué? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Un buen ejercicio espiritual que deberíamos hacer es preguntarnos, ¿esto que estoy haciendo glorifica a Dios? Si lo hace, está bien, bueno. Y si no lo hace, ¿debería continuar haciéndolo? Así que tenemos esto. Pablo llega, el patrón que se repite, busca una iglesia, se congrega, ejerce su ministerio en la iglesia, reconoce la autoridad de la iglesia y es aconsejado por la iglesia.
porque no se creía dueño de la autoridad, ni dueño de todo el conocimiento. ¿Y qué ocurre después? En el mismo capítulo del versículo 20 al 26, vemos cómo la iglesia intenta predicar el evangelio sin ser de tropiezo para otros. La iglesia intentaba seguir predicando el evangelio y la situación era verdaderamente difícil. Y digo esto porque los mismos cristianos judíos estaban bastante confundidos con respecto a Pablo. El versículo 21 dice: han oído decir que tú enseñas que se aparten de Moisés todos los judíos que viven entre los gentiles. Les recomiendas que no circunciden a sus hijos ni vivan según nuestras costumbres. ¿Saben? Para entender profundamente de lo que están hablando aquí los ancianos de la iglesia y Santiago, debemos interpretar bien lo que dice el texto en el versículo 21. Dice, han oído decir. Esa palabra es muy importante. Reina Valera dice, les han informado en cuanto a ti. La palabra esta en griego es catequeo, de donde deriva la palabra catecismo. Y denota, la palabra significa cata, es resonar, abajo. Es como el eco de sonidos que suenan por debajo de nuestros oídos. Y esto significa que le estaban enseñando, le estaban instruyendo, le estaban informando, lo estaban catequizando, o como nosotros decimos ahora, lo estaban adoctrinando. No es solamente que le dijeron, ¿vos sabés que Pablo anda diciendo esto? No. Sino que le decían, Pablo es un falso maestro, es el enemigo de Dios y está enseñando cosas que van en contra de la ley. Y de esta forma se incitaba a la gente a que odie a Pablo. Y si bien es una grave acusación que se estaba haciendo, y está muy mal el sentir que tenían estas personas en contra de Pablo, está mucho peor lo que hacían los maestros. Estos que enseñaban malintencionadamente y adoctrinaban a personas para que odien a Pablo. Y ¿saben? Lo más triste es que un gran número de creyentes judíos en Jerusalén habían sido también infectados con esta mentira por falsas acusaciones hechas en contra de Pablo. Así que bueno, llegamos al corazón de lo que deberíamos hablar hoy. En este texto podríamos decir que encontramos el tema central. Lo primero que tenemos que entender es que cuando la iglesia se levante para predicar la verdad de Dios, todo el consejo de Dios en la palabra, el enemigo de Dios se levantará para tratar de tapar esa verdad con mentiras. Lo segundo que debemos decir es que el enemigo de Dios es padre de mentira. Y tratará por todos los medios de obstaculizar lo que Dios está haciendo a través de la verdad. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer tratando de infiltrar mentiras. Sutiles, pero mentiras. El diablo dirá mentiras, pero las dirá de una manera convincente, de una manera conveniente, de una manera que parecerá verdad. Y tratará que esa mentira sea establecida como una verdad absoluta, irrefutable y que no puede ser cuestionada. Eso es lo que Satanás tratará de hacer. Pero los hijos de Dios aman la verdad y tratarán
de decir la verdad. Así que tenemos una confrontación aquí. Los hijos de Dios aman la verdad, dicen la verdad, viven la verdad. Y los hijos de Satanás, ellos dicen mentiras, creen mentiras, defienden mentiras y disfrutan las mentiras. Y esto es un hábito característico de un hijo del diablo. Pero ¿saben cuándo es más peligroso un enemigo de la iglesia o un hijo de Satanás? Es mucho más peligroso cuando, además de vivir, creer y disfrutar la mentira, enseña la mentira. Por eso son tan peligrosos los falsos maestros. Y los falsos maestros son herramientas claves en las manos de Satanás. Porque ellos son usados para tratar de frenar el evangelio. Ellos enseñan mentiras malintencionadamente para que la gente se aparte de la verdad y se vuelvan fanáticos, religiosos, pero fanáticos. Y estos son capaces de matar por esta creencia que asumen ellos mismos que es cierta. En cierta manera, actúan como soldados y ellos están convencidos de que eso es verdad, así que lo hacen en cierta manera hasta con un tinte de inocencia, se podría decir, ¿no? Así que esto está ocurriendo a la misma vez. La iglesia tratando de predicar la verdad y los falsos maestros instruyendo y enseñando mentira. Y va a haber una confrontación. Ahora, cuando leemos el texto, vemos que los ancianos de la iglesia ya sabían que algo grande iba a ocurrir. Sabían que toda la ciudad estaba enterada de estas falsas enseñanzas. Y los ancianos le ponen en previo aviso a Pablo, pero se hacen la pregunta, ¿qué vamos a hacer? O tendríamos que hacer nosotros la misma pregunta, ¿qué hacer cuando nos enfrentamos ante una persona que es fanática y ha sido mal enseñada y mal intencionadamente, pero esa persona no fue enseñada bajo su consentimiento, sino solamente lo cree y piensa que es verdad? ¿Qué hacer ante una situación así? Cuando es como cuando dos planetas se chocan, ¿no? ¿Qué hacer? Y eso fue lo mismo que se preguntaron los ancianos. En el versículo 22 dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Sin duda se van a enterar de que has llegado. Es muy importante saber qué hacer. Hoy en día hay muchas personas que están siendo adoctrinadas en error, tanto cristianos como no cristianos. Y si estas personas no son liberadas por la verdad, porque Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, tanto cristianos bien intencionados como fanáticos religiosos van a actuar de la misma manera. ¿Cómo actúa una persona que vive en el error? ¿Cómo actúa un fanático religioso? Un fanático religioso actúa de una manera muy característica. Ellos defienden su supuesta verdad con todas sus fuerzas. ¿Escuchó la frase? Esa es mi verdad. Y ellos van a decir su verdad sin comprobar que eso sea cierto. Un fanático religioso no comprueba lo que está diciendo, ellos lo creen solamente, ya está. Además son intolerantes, serán agresivos, serán contenciosos y sectaristas. ¿Y por qué actúan así? Porque fueron enseñados
en la mentira. Eso es igual a decir que fueron enseñados en una mala doctrina. Y una mala doctrina produce malas conductas. Una doctrina equivocada va a producir conductas equivocadas. Por más de que sean personas bien intencionadas, van a terminar reaccionando y dando el fruto que produce esa mala enseñanza. Ahora, fíjese qué interesante, porque un fanático religioso o lo que se conoce como fundamentalismo religioso es un tipo de fanático extremo mediante el cual la persona se cree dueña de la verdad absoluta y atemporal, de la cual no se puede hacer la más mínima crítica o reflexión. Y bajo la influencia de este tipo de personas es que se llevaron adelante a lo largo de la historia conflictos bélicos, despojos de territorios, genocidios, asesinatos, actos terroristas. ¿Ustedes saben quiénes fueron los primeros que apoyaron el movimiento de la ascensión de Hitler al poder? Los primeros que apoyaron el movimiento ese fueron los pastores. Pastores que no conocían la verdad. Y le parecía que eso estaba bien. Parecía por fuera que era algo bueno, pero tenía una base de mentira. La regla general del fundamentalismo religioso es que tergiversan la verdad y los principios y las enseñanzas de la religión a la que dicen pertenecer, los cambian. Por eso es que hay muchos lugares que tienen un cartel que dice iglesia y adentro no hay nada o no tiene nada que ver con una iglesia. Y cuando esto empieza a florecer, lo que nosotros vemos es lo que Jesús dijo que ocurriría, que por los frutos los conoceremos. La semilla es la mentira. Esa semilla es regada por los falsos maestros y da como resultado frutos de maldad. Si yo realmente estoy creyendo la verdad, mi conducta dará testimonio de esa verdad. Y si yo no estoy creyendo la verdad, mi conducta dará testimonio de lo que estoy creyendo. En los versículos 22 al 26 podemos ver cómo los discípulos, en unidad con los líderes y los ancianos de la iglesia, idearon un plan para desbaratar estas mentiras. Esto es lo que hace la iglesia. Siempre la iglesia tratará de defender la verdad. Y entonces los ancianos idearon un plan tratando de que toda esa mentira que se había esparcido quede sin efecto. Cuando Pablo se presenta en el templo para ser patrocinador de los hermanos que entraban al templo para cumplir los votos nazarenos, Pablo estaba demostrando a viva voz que no estaba en contra de la ley. Los sacrificios que estaban llevando a cabo estos hermanos eran verdaderamente caros. Caros. Estoy hablando de dinero. Y solo un hombre temeroso de Dios podía cubrir estos costos. Recuerden, eran 4 hermanos. Por otro lado, todas estas acusaciones en contra de Pablo no resistían un análisis crítico. Eran completas mentiras, absolutas mentiras. Pablo, al entrar al templo, estaba iniciando un voto de purificación porque venía de las ciudades gentiles. Para entrar al pueblo, al templo, las personas tenían que estar 7 días
en un proceso de purificación. Pero si además quedaba alguna duda, nosotros a lo largo de Hechos nosotros encontramos en Hechos 16:3, Pablo se rasura la cabeza. Y en Hechos 18:18, Pablo circuncida a Timoteo. Entonces Pablo no estaba en contra de la ley. Sencillamente lo que Pablo estaba diciendo es que no se imponga estas ordenanzas o esta ley ceremonial en los que no eran judíos. Claro, los judíos querían que ellos hagan todo lo que ellos hacían. Pero este no era el mandamiento del Señor. Y esto es lo que pasa muchas veces. Quieren ir y quieren imponer algo sobre las personas que no está en la Biblia. Ir más allá de lo que está escrito. Ese es el pecado. Entonces nosotros podemos ver que toda la conducta de Pablo era transparente. Y las acusaciones podían ser claramente desestimadas por la simple comprobación. Pero un fanático no quiere cambiar de opinión. ¿Saben por qué un fanático no quiere cambiar de opinión? Porque eso implica que tiene que dejar de creer lo que cree. Pero hay algo peor. Eso implica que dejar de creer lo que creía es igual a que lo que creía no era cierto. ¿Sabe? El problema es cuando la persona no quiere reconocer que lo que él decía no era verdad. Este es el gran problema. Winston Churchill decía, un fanático es alguien que habla de un solo tema y que no quiere cambiar de opinión. Y hay una frase también que me gustó mucho de un escritor, Mark Twain. Él dice que no hay suficiente evidencia que haga cambiar la manera de pensar. Lo voy a cambiar a un necio, pero él dice idiota. Y la verdad es que cuando una persona vive o cree una mentira, se ciega completamente y se cierra. Y su mente se empieza a corromper. Ahora fíjense cómo actúa, ¿no? En nuestro texto del 27 al 30 vemos cómo se comporta la persona fanatizada. Repetimos las características. Se creen dueños de la verdad, no aceptan cuestionamientos, nadie puede cuestionarle nada. No son personas razonables o razonables. Se alteran fácilmente. Son obsesivos, son autoritarios, se encierran en sus mismas ideas, son radicales o extremistas. No escuchan opiniones diferentes a las suyas. Suelen rodearse de personas fanáticas. Son discriminantes e intolerantes ante aquellos que piensan algo distinto, opuesto a ellos. Algunas veces no miden sus actos cuando tratan de defender sus ideas. Y característico también es que ellos afirman tener las respuestas a todas las cosas. Y no necesitan cuestionarse sus propias ideas. Ellos saben todo. Nosotros acá estamos muy cerca de entender qué es un fanático religioso cuando están debatiendo de política o de fútbol. No hay racionalidad en ese lugar.
Solamente agresión, descalificación, insulto, burla, enojo. Y yo estoy seguro de que si uno de los dos pudiera desaparecer de la faz de la tierra al otro, lo haría. Eso es un fanático. Y estos fanáticos se lanzaron en contra de Pablo. Fíjense qué grado de fanatismo, que estaban por matarlo enfrente del templo. Lo sacaron y cerraron la puerta, porque si derramaban la sangre de Pablo en el templo iba a quedar impuro. Así que no, vamos a cuidar la pureza del templo, pero matémoslos en la grada. Ahí está bien. Algunos lo llevaban afuera de la ciudad y fuera de la ciudad lo apedreaban, pero decían, ¿para qué esperar si ya lo tenemos acá? Así que lo empezaron a tratar de matar a golpes de puño. Este es un fanático. Pero Pablo es librado por la intervención de los magistrados. El escudo de Pablo, el Señor lo mandó con un sello romano. La autoridad civil intervino. Por eso es que nosotros debemos orar por las autoridades y clamar a Dios que envíe paz sobre nuestro país y que se levanten personas sabias para hacer justicia. No puede ser que en nuestro país los delincuentes ejerzan sus actividades delictivas sin tener temor a la autoridad o a lo que hacen. Sencillamente lo hacen porque saben que o no los van a atrapar, o porque cuando caigan presos le van a reducir la pena, o porque cuando caen presos le pagan un sueldo y también aguinaldo. ¿Usted sabía eso? Bueno, es importante que nosotros oremos por las autoridades civiles, para que las leyes sean justas y para aquellos que delinquen tengan miedo. ¿Saben por qué lo soltaron a Pablo? Porque las leyes romanas eran buenas, no como las nuestras. Si no, no lo hubieran soltado. Para terminar, quiero contar un par de estadísticas crudas, números, solamente números, para que podamos ver en qué clase de ciudad vivimos. La provincia del Chaco tiene solamente registrados 4.800 iglesias evangélicas, solo en la provincia del Chaco. En el Gran Resistencia se encuentran la mayoría de esas iglesias, más de 2.000 iglesias registradas. Pero el gobierno provincial detectó que hay cerca de 3.000 que todavía no han sido declaradas. ¿Saben? En Resistencia Chaco, en el Gran Resistencia, hay más iglesias evangélicas que todas las iglesias que hay dispersas en toda la Argentina. Si sumamos a todas las iglesias evangélicas de la Argentina, no alcanzan a ser tantas como las que hay en este lugar. De hecho, en este lugar donde nos congregamos, en 100 metros hay 3 iglesias evangélicas, una enfrente y otra en la esquina. Según un censo de 1 millón de personas que tiene la ciudad, 350.000 o más son personas que confiesan ser miembros fieles de alguna congregación evangélica. Eso es igual a decir 4 de cada 10 son miembros fieles de una iglesia. Activos. Pero 7 de cada 10 conocen o fueron o estuvieron en un tiempo en una reunión evangélica o tienen un familiar cristiano.
Yo hice el censo en mi trabajo y agarré a 10 personas y le empecé a preguntar. Y bueno, dice, sí, este es. Y de los 7, los 3 que no iban, uno era hijo de pastor, otro, la mamá había tenido una experiencia muy mala, y otro, le habían predicado tantas veces que tocaba un ministerio y dejó de congregarse porque se descarrió. O sea que en este lugar, el Evangelio, o lo que creemos o creen que es el Evangelio, está desparramado por todos lados. Tal es así que de esta ciudad se exportan programas de televisión hacia todo el país con costos de miles de pesos por segundo en el aire. De Resistencia, desde el Chaco, una de las ciudades o la provincia tal vez más pobre de la Argentina. Sin contar el sideral derroche de dinero en las estructuras de estos cultos. Estoy hablando de luces, pantallas gigantes, equipos de humo, sonidos. Y si se hace un estudio en esta multitud, otra cosa que me olvidé decir, en ninguna otra provincia de la Argentina hay una concentración de templos, estadios como en este lugar. Ahora, si nosotros hacemos un estudio de cuántas verdades doctrinales fundamentales del Evangelio conocen estas personas, estas masas y estas multitudes, nos sorprendería de ver cuánta ignorancia bíblica hay. Ahora tendríamos que hacernos la misma pregunta que se hicieron los ancianos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué hizo la iglesia en aquel momento? Trató de no ser de tropiezo. Enseñar la verdad y enseñarla con el ejemplo. Tratar primero de que en nosotros mismos no haya un fanatismo religioso. ¿Y sabe cómo detectar un fanático religioso? El fanático religioso lee la Biblia y empieza a tratar de usarla para cambiar al otro y no cambiarse a sí mismo. Usa su conocimiento para descalificar al otro y no tratar de cambiar el mismo. Así que el peor error que podemos cometer hoy es, después de haber escuchado todo esto y de haber entendido estas estadísticas y saber todo lo que está pasando en nuestra ciudad, el peor error que podemos cometer es pensar, ellos están equivocados. Ellos se están equivocando. Nosotros somos los que tenemos la verdad. Eso es un peligro gigante. Lo que deberíamos hacer es decir, Señor, yo amo la verdad. O solamente quiero tener la razón. Señor, estoy dispuesto a predicar la verdad. Tal vez sea rechazado por muchas personas. Pero estoy dispuesto aún así a decir la verdad. Estoy dispuesto a reconocer que puedo estar equivocado. La pregunta que debemos hacernos, ¿soy realmente un cristiano o soy solo un fanático religioso? Por los frutos se conocerá.
Oremos. Señor, te entregamos nuestra vida hoy. Nos volvemos de todo nuestro corazón a ti. Señor, muchas veces pensamos que tenemos la razón en todas las cuestiones o somos sabios en nuestra propia opinión. Nos arrepentimos. Qué gran ejemplo este de Pablo, un hombre con tanta sabiduría, que era humilde, que no buscaba su propia gloria, que trataba de predicar la verdad y no ser de tropiezos para otros. Un hombre que sabía que se oponía a grandes masas equivocadas, pero él sabía que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y huestes espirituales de maldad. Detrás de todo esto está Satanás tejiendo sus telarañas, inyectando sus mentiras a las personas a través de falsos maestros. Hay personas convencidas y creyendo que están en la verdad. Pero Señor, tú dijiste que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres. Señor, si realmente somos tus hijos, tus discípulos y amamos tu verdad, vamos a permanecer en tu verdad. Y nuestra actitud siempre va a ser una actitud de entrega, de amor, de compromiso, sacrificial, y no de burla, de crítica, de orgullo, de desprecio hacia otros. Este es un pecado muy serio, Señor, entre aquellos que tal vez tenemos un poco más de conocimiento. Nos arrepentimos. Danos un corazón humilde, Señor, y dispuesto a amar a nuestros hermanos. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, el Señor. Amén. Amén.